Hola, hola, mi nombre es Riquelmer y en estos momentos vamos a aprender un poco acerca de la óptica. Es importante que pues prestemos atención, estemos atentos porque se dirá mucho de la información que yo considero que es importante para comprender este tema. Soy alumno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la asignatura Física para Ingeniería por medio del profesor ingeniero Irving Casado Mayo de la carrera Ingeniería Química y pues el grupo correspondiente. En la óptica, nosotros pretendemos o pretendo acerca de este trabajo que el lector o audiencia pueda analizar temas básicos de la óptica, historia y asimismo la aplicación de ella en la vida cotidiana por medio de tecnologías. ¿Okay? En la introducción es crucial que nosotros comprendamos la historia de la óptica para meternos en lo que es el tema en sí desde mucho tiempo atrás en nuestro tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, hacia el año de los primeros años, en las primeras aplicaciones de la óptica, muy probablemente comenzaron con el desarrollo de los lentes en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. Las primeras lentes conocidas hechas por cristal pulido, a menudo cuarzo, datan ya del año 700 a.C., como la lente de Nimrod, descubierta en Asiria. También se conocen esferas de cristal rellenas de agua utilizadas como lentes en la antigua Roma, por ejemplo, y en la antigua Grecia. La intervención de estos objetos fue seguida por la aparición de teorías sobre la luz y la visión planeadas por los antiguos filósofos griegos y de la India, por el desarrollo de la óptica geométrica en el mundo greco-romano. Por ejemplo, así a simple información, la palabra óptica proviene de la palabra griega óptike, que significa aspecto o apariencia. Después, mucho tiempo más adelante, ya más acá, hacia el año 1600, Galileo Galilei dirigió su primitivo telescopio refractor hacia el firmamento, dando origen a la astronomía moderna, que podía servirse de instrumentos de antiguo de aumento para ver los detalles de los cuerpos celestes, siguiendo su estela a principios del siglo XVII. Otro personaje, Johannes Kepler, amplió la óptica geométrica en sus escritos descubriendo los lentes, los reflejos de espejos planos y curvos, los principios de la cámara estenopeica, las leyes de los cuadrados inversos que rigen la intensidad de la luz y las explicaciones ópticas de fenómenos astrónomicos como eclipses lunares, solares y paralaje astronómico. También fue capaz de deducir correctamente el papel de la retina como órgano real que percibe las imágenes, y finalmente fue capaz de cuantificar científicamente los efectos de los diferentes tipos de lentes que los fabricantes de gafas habían estado observando durante los últimos 300 años. Entonces, vaya que dio mucha información. Y para mí algo interesante es la óptica newtoniana por medio de Isaac Newton, que fue generalmente aceptada hasta los siglos XXI, cuando este otro personaje básicamente lo que hace es rectificar lo que le había dicho Thomas Young y Agustín Fresley. Llegaron a cabo experimentos sobre la interferencia de la luz que establecieron firmemente su naturaleza ondulatoria, el famoso experimento de la doble rejilla de Young, con el que se hacía patente el fenómeno de la interferencia, demostró que la luz seguía los principios de la superposición de estratos, que es una propiedad ondulatoria no prevista en la teoría corpuscular de Newton. Este trabajo condujo a la teoría de la difracción de la luz y abrió un área completa de estudio de la óptica física. La óptica ondulatoria se unificó con el éxito con el electromagnetismo gracias a James Clerk Maxwell en los años 1860. Entonces, esto es historia. Es importante conocerlo. Podemos ver la gran evolución de toda esta información. En la óptica, de hecho, es la rama de la física que involucra el estudio del comportamiento y pues las propiedades de la luz, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que sirven de ella y la detectan. La óptica generalmente describe el comportamiento de la luz visible, de la radiación ultravioleta y de la radiación infrarroja.
al ser una radiación electromagnética, otras formas de radiación del mismo tipo como rayos X, las microondas y las ondas de radio muestran propiedades similares. En la óptica, pues vamos a estudiarla en dos partes, la óptica moderna y la óptica clásica y la óptica moderna. Cada una de ellas también se parte por pequeños subtemas. ¿Para qué esto? Porque así es más fácil de entender lo que es la óptica. Entonces, prestemos atención. Óptica clásica. En la óptica clásica se divide de hecho en dos ramas principales, la óptica geométrica o de rayos y la óptica física, pues, ondulatoria, llamada generalmente. En la óptica geométrica se considera que la luz viaja en línea recta, mientras que en la óptica física la luz se considera como una onda electromagnética. A grandes rasgos, la óptica geométrica se puede ver como una aproximación de la óptica física que se aplica cuando la longitud de onda de luz utilizada es mucho menor que el tamaño de los elementos ópticos en el sistema que se está analizando. La óptica geométrica u óptica de rayos describe la propagación de la luz en términos de rayos que viajan en línea recta y cuyos caminos se rigen por las leyes de la reflexión y la refracción en los cambios de fase entre diferentes medios. Estas leyes descubiertas empíricamente se han utilizado de forma generalizada en el diseño de componentes e instrumentos ópticos. Vamos a ver lo que es la reflexión y la refracción, que son subtemas de la óptica geométrica. En la reflexión se puede dividir de hecho en dos partes, imagen especular y la imagen difusa. La reflexión especular describe el brillo de la superficie como espejos que reflejan la luz de una manera simple y predecible. Esto permite la introducción de imágenes reflejadas que pueden asociarse a una ubicación real o extrapolada o virtual en el espacio. La reflexión difusa describe materiales no brillantes como papel o las rocas. Los reflejos de esta superficie solo se pueden describir estadísticamente con la distribución exacta de la luz reflejada dependiendo de la estructura microscópica del material. Muchos reflectores difusos se describen o no se pueden aproximar mediante la ley de Lambert, que describe superficies que tienen igual luminancia cuando se ve desde cualquier ángulo. Las superficies brillantes pueden dar una reflexión tanto especular como difusa. En la refracción se produce cuando la luz viaja a través de un área de espacio que tiene un índice de refracción cambiante. Este principio permite construir lentes capaces de enfocar la luz. El caso más simple de la refracción ocurre cuando se tiene una interfaz entre un medio uniforme de índice de refracción, por ejemplo N1, y un medio de índice de refracción, ejemplo N2. En tales situaciones la ley de Snell describe la deflexión resultante del rayo de luz con la siguiente fórmula. N1 por el seno de θ1 sería igual a N2 por el seno de θ2, donde θ1 y θ2 son ángulos entre la normal a la interfaz y los rayos índices y refractados respectivamente. Entonces podemos relacionarlo en una fórmula. N es igual a la constante de la luz entre B. La óptica física se considera que la luz se propaga como una onda. Este modelo predice fenómenos como la interferencia y la difracción, que no se explican con la óptica geométrica. Las ondas de propagación de la atmósfera terrestre casi a la misma velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente a 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, exactamente 299.792.458 metros sobre segundos en el vacío. La longitud de onda de las ondas de luz visible varía entre 400 y 700 nanómetros. En términos de luz también se aplica con frecuencia la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. El modelo de onda se puede usar para hacer predicciones sobre cómo se comportará un sistema óptico sin requerir una explicación por medio que está agitando las ondas. Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de los físicos creían en un medio etéreo, en el que se propaga la perturbación lumínica. La existencia de ondas electromagnéticas fue predicha hasta 1000
1865 por las ecuaciones de Maxwell. Estas ondas se propagan a la velocidad de la luz y manifiestan campos eléctricos y magnéticos variables que son ortogonales entre sí. En la óptica física, de hecho, hay 4 puntos importantes que para mí es crucial, que vamos a ver aquí, lo que es la interferencia, difracción, dispersión y el siguiente tema. Entonces, en la superposición o interferencia, en la ausencia de efectos no lineales, el principio de superposición puede usarse para predecir la configuración de las formas de ondas que interactúan como simple suma de las perturbaciones. La interacción de ondas para producir un patrón resultante generalmente se denomina interferencia y puede dar pues como resultado una gran variedad de resultados. Si dos ondas de la misma longitud, nos cuenta esto, está en fase, las crestas y los valles de las ondas se alinean. Esto da como resultado la interferencia, como un aumento en la amplitud de la onda que para la luz se asocia con el brillo de las formas de onda de esta ubicación. Alternativamente, si las dos ondas de la misma longitud de onda y frecuencia están desfasadas, las crestas de onda se alinearán en los valles de cada onda y viceversa. Ahora, en la difracción es el proceso, así ya de manera general, el que la interferencia de luz se observa. Más comúnmente el efecto fue descrito por primera vez en 1665 por el Francesco Maria Grimaldi, quien también acuñó el término de para proponerse en trozos, que es su significado. Posteriormente, este mismo siglo, Robert Hooke e Isaac Newton también describieron fenómenos que ahora se conocen como la difracción de anillos de Newton, mientras que James Glory registró sus observaciones sobre patrones de difracción en las plumas de las aves, por ejemplo. Ahora, en la dispersión es el proceso que tiene lugar en el límite de óptica física, donde la longitud de onda de la luz es similar a otras distancias como un fenómeno de tipo de dispersión. El tipo más simple de dispersión es la dispersión de Thomson, que ocurre cuando estas ondas electromagnéticas pues, son desviadas por partículas individuales. El límite de la dispersión de Thomson en la naturaleza ondulatoria de la luz es evidente. La luz se dispersa independientemente de la frecuencia, en contraste con el efecto de Compton, por ejemplo, que depende de la frecuencia y es estrictamente un proceso de mecánica cuántica que involucra la naturaleza de la luz como un haz de partículas. Ahora, en la polarización, que generalmente a veces se le llama dispersión, pero en forma de polarización, es una propiedad general de las ondas que describe la orientación de sus oscilaciones. Para las ondas transversales, como muchas ondas electromagnéticas, esta describe que la orientación pues, de las oscilaciones en el plano perpendicular a la recta es desplazamiento de la onda. Las oscilaciones pueden orientarse en una sola dirección, o sea, polarización lineal, o la dirección de oscilación que puede rotar a medida que la onda se desplaza, o sea, circular o elíptica. Ok. La segunda rama importante de la óptica es la óptica moderna, que abarca áreas en la ciencia óptica y de la ingeniería como lo hicieron populares en el siglo XX. Pues estas áreas de ciencias ópticas se relacionan típicamente pues con las propiedades electromagnéticas o cuánticas de la luz más hacia acá, pero incluye otros temas. Un importante subcampo es la óptica moderna, es la óptica cuántica. Trata específicamente de las propiedades de la luz según la mecánica cuántica. La óptica cuántica no es solo teoría. Algunos dispositivos modernos como los láseres tienen principios de funcionamiento que describen la mecánica cuántica. Los reflectores de luz como los fotomultiplicadores y catanaltrones responden a fotos individuales. Los sectores de imagen electrónicos como CDs exhiben un ruido de disparo correspondiente a las estadísticas de eventos de los fotones individuales. Los LEDs también serían las células fotoeléctricas, serían aplicaciones de lo que es la óptica moderna. Vamos a empezar con láser porque para mí es primordial conocer el tema del láser, ya que explica lo que es la óptica cuántica. Entonces, a grandes rasgos, este es un dispositivo que emite luz
pero radiación electromagnética realmente a través de un proceso llamado emisión estimulada. De hecho, el término láser es un acrónimo a la expresión inglesa Light Application by Simulated Emission of Radiation, o sea, aplicación de la luz por medio de la emisión estimulada de radiación. La luz láser generalmente coherente, lo que significa que pues emite un estrecho haz de baja divergencia o puede convertirse en uno de estos haces con la ayuda de componentes ópticos como los lentes, debido a que equivalente pues funciona con microondas de láser. El máser se desarrolló primero los dispositivos que emiten frecuencias de microondas y el radio generalmente se llama másers. Ahora, el efecto Kapitsa-Dirac hace que los haces de partículas que difracten como resultado de encontrarse en ondas estacionarias de la luz. La luz puede usar para manipular fragmentos atómicos o moléculas de materia aprovechando pues estas propiedades de este fenómeno. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La luz. La luz es muy importante porque en sí lo que estudia la óptica es esto, es la luz. Y ya pueden observar algunos puntos como lo es la velocidad, refracción, propagación, interferencia, reflexión, polarización, que no volveremos a tocar porque ya los vimos en los diversos componentes de la óptica dentro, tanto como la óptica moderna y la óptica clásica. Dentro de la óptica clásica, en los dos grandes subtemas de la geométrica y la física. Entonces, los puse. ¿Por qué razón? Porque esa es la naturaleza de la luz. Tiene estos componentes que ayudan a estudiar a la luz. De hecho, es la parte de esta luz de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término este es considerado como parte del campo de radiaciones conocida como espejo electromagnético, mientras que en la luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades, de acuerdo a la dualidad onda-partícula, explican la característica de su comportamiento físico. Se trata de una onda esférica. ¿Qué estudia la luz? ¿Qué cosa o qué rama estudia la luz? Pues la óptica. Es esa rama de la física que estudia este comportamiento de la luz, así como sus características. Como todo conocimiento tiene una aplicación, pues en este caso la óptica no hace sus excepciones, ya que yo consideré estos 3 puntos importantes en los cuales cómo podríamos aplicar la óptica. Los defectos en la visión, por ejemplo, pueden explicarse utilizando principios ópticos. A medida de que las personas envejecen, pues todos lo sabemos, ¿no? El cristalino se vuelve menos flexible y el punto cercano se aleja del ojo, una situación conocida como presbicia. Del mismo modo, las personas que sufren también hipermetropía no pueden disminuir la distancia focal de su cristalino lo suficiente como para permitir que los objetos cercanos se vean en su retina. Por el contrario, la miopía se produce cuando el punto lejano está considerablemente más cercano al infinito, un problema conocido como astigmatismo, que produce pues cuando la córnea no es esférica, sino que es más curva que la determinada dirección. Esto hace que pues los objetos extendidos horizontalmente se enfoquen en una retina diferente, de diferente forma que los objetos extendidos verticalmente, y da como resultado imágenes distorsionadas. Todas estas deficiencias funcionalmente se pueden corregir con los lentes correctivas para la presbicia y la hipermetropía. Una lente cerca al punto lejano al ojo, mientras que para la miopía envía el punto lejano al infinito, y el astigmatismo se corrige con una lente de superficie cilíndrica que se curva más fuertemente en la dirección de otra, lo que compensa la falta de la uniformidad de la córnea. Ahora, en los efectos visuales, pues así se caracteriza por ser imágenes visualmente percibidas que difieren de la realidad objetiva. La formación recopila que por los
ojos se procesa en el cerebro para dar una percepción de que difiere de los objetos que están observando. Las ilusiones ópticas pueden ser resultado de variados fenómenos que incluyen los efectos físicos que crean imágenes pues ya variados. Entonces, los efectos fisiológicos en los ojos y en el cerebro como una estimulación excesiva. Ejemplo sería el brillo, la inclinación, color o movimiento, y las ilusiones cognitivas en las que el ojo y el cerebro producen interferencias subconscientes. O sea, lo que nosotros estamos observando en todo esto, en los efectos visuales nos hace crear nuestro cerebro que parece ser que estamos viendo algo que se está moviendo, algo que se está alejando, pero no es así. En los instrumentos ópticos existe una gran variedad de aplicaciones ya físicas que incluyen objetos fotográficos, lentes correctivos y lupas, mientras que los espejos simples se usan en los reflectores parabólicos y espejos retrovisores. La combinación de varios espejos, primas y lentes producen instrumentos ópticos compuestos que tienen diversos usos prácticos. Por ejemplo, un periscopio está formado simplemente por dos espejos planos alineados para permitir ver evitando un obstáculo. Los instrumentos ópticos supuestos más famosos de la ciencia son el microscopio y el telescopio, que fueron diseñados por holandeses a finales del siglo XVI. Ahora, estas aplicaciones nosotros las podemos observar a simple vista en todo nuestro alrededor, desde un espejo hasta un retrovisor de un coche, hacia los lentes que usa tu abuelita o tu abuelito, o a veces incluso hasta los niños que ahora están utilizando lentes. Eso nos hace la vida aún más fácil. Como conclusión, podría darles que hemos visto y hemos aprendido los temas a grandes rasgos de la óptica, sus ramas y subramas. Entonces, ¿qué con esto? De que nosotros ya podemos comprender más o menos de la teoría que en las aplicaciones nosotros observamos día con día. Todas las aplicaciones de la óptica tienen una teoría o un principio de funcionamiento que hemos visto. Como conclusión, es importante conocer estos principios de funcionamiento para que así nosotros podamos tener una percepción diferente y un enfoque diferente a todas las cosas que podemos observar. Aquí vemos un mapa conceptual acerca de, en resumen, a todo lo que estuve explicando, así como la naturaleza, la propagación, la óptica geométrica, interferencia, difracción, etc. Aquí está la segunda parte del mapa, ya que pues, es un tema extenso, y podemos ver también otras cosas que no puse en el primer mapa. Aquí también podemos observar algún mapa mental en la primera parte. También falta la segunda parte para darnos ilustración de manera visual algunos temas importantes tomando palabras claves. Igual aquí, en una segunda parte de un mapa mental. Esta es la bibliografía que consulté. Generalmente pues solamente consulté algunos libros físicos porque no contengo en sí algunos, pero sí traté de usar algunas páginas muy confiables en las cuales sí me daba certeramente esta información, y pues espero que os haya gustado. Muchas gracias, realmente espero que les haya ayudado a poder resolver algunas dudas, y espero que nosotros apliquemos todo esto en nuestras vidas, asimismo como conocer las aplicaciones de ello. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.